Bienvenidos una vez más a Complemento Médico. En esta oportunidad estaremos hablando un poco sobre el ciclo sexual femenino. El ciclo menstrual, ciclo mensual o ciclo sexual femenino es una serie de acontecimientos que se producen de forma periódica y cuyo objetivo es la producción de un óvulo y la preparación del útero para la implantación. Los años fértiles normales de la mujer, es decir, a partir de la pubertad, se caracterizan por variaciones rítmicas mensuales de la secreción de hormonas femeninas y por las correspondientes alteraciones físicas de los ovarios y los órganos sexuales. En un panorama general, el aparato reproductor femenino está compuesto por los ovarios, las trompas uterinas, el útero y la vagina. En esta imagen de Netter podemos observar algunos de estos órganos. Por ejemplo, aquí podemos ver un ovario, una trompa de falopio o trompa uterina, también llamada oviducto, el útero y la vagina y el canal vaginal. Debemos tener en consideración que el desarrollo de estos órganos va a ocurrir durante la adolescencia, en un periodo que conocemos como la pubertad, marcado por el inicio de la menstruación, cuya denominación es menarquia. Ahora bien, para efectos de este tema, tendremos una mayor atención hacia dos órganos importantes, el útero y los ovarios. El útero, como podemos observar, es esta estructura o este órgano en forma de pera invertida que va a estar compuesto por tres capas principales. Una capa interna, que es la capa funcional llamada endometrio, una capa muscular denominada miometrio y una externa denominada como perimetrio. Un punto importantísimo acá es que si descomponemos cada una de estas palabras que denominan a las capas uterinas, observamos que metrio se encuentra en todas ellas. Es decir, cada vez que veamos el sufijo metrio, vamos a estar hablando o haciendo referencia al útero. Ahora, nuestros dos órganos siguientes van a ser los ovarios. Estos son órganos pares ubicados a cada lado del útero. Su principal función va a ser, por supuesto, la de la producción de los óvulos a partir de una célula primordial que se conoce como ovocito. El ovario en sí es un órgano de 3 centímetros de largo, 2 centímetros de ancho y 1,5 centímetros de espesor, encontrados, como podemos observar acá, detrás del ligamento ancho del útero y justo por debajo de las trompas de falopio o trompas uterinas. La fisiología del ciclo sexual femenino va a basarse principalmente en las dos funciones reproductoras. En este caso vamos a hablar de la preparación del cuerpo femenino para la concepción y la gestación y el propio periodo de gestación. Para efectos de este video, solo nos centraremos en una de estas funciones, que será la preparación del cuerpo femenino para la concepción. Como bien sabemos, la ovogénesis es la producción de los gametos femeninos, es decir, de las células sexuales femeninas, cuyo inicio va a ocurrir antes del parto, es decir, en la hembra en gestación. Van a haber un conjunto de células que se conocen como células germinales primordiales, encontradas en la pared dorsal del saco vitelino. Estas células van a migrar desde esta pared dorsal del saco vitelino hacia las gónadas primitivas, en este caso, por supuesto, hacia los ovarios primitivos, en un periodo entre la cuarta y quinta semana. Durante esta migración de células van a haber muchísimas divisiones mitóticas, es decir, va a haber muchas replicaciones de esta primera célula germinal. Conjunto a este origen de lo que será próximamente un óvulo, va a llevarse a cabo también el desarrollo folicular en el ovario. El folículo es este conjunto de células que rodean al ovocito o al óvulo en formación. Son células que provienen, por lo tanto, del estroma ovárico. Entonces vemos acá, a partir de la célula germinal primordial va a surgir una ovogonia, que es este primer óvulo primordial, conjunto con el folículo primordial.
Posteriormente tendremos al ovocito primario. El ovocito primario es muy importante que hagamos hincapié acá en esto, y es que va a quedar interrumpido en la profase 1. Recordemos entonces que la ovogénesis se lleva a cabo mediante dos divisiones meióticas. Para el momento del parto van a haber una acumulación de 1 a 2 millones de ovocitos primarios, es decir, ovocitos detenidos en la profase 1, en la profase de su primera división meiótica. Posteriormente, cuando inicia el ciclo sexual femenino, es decir, a partir de la pubertad, del momento de la menarquia, esta producción del ovocito primario va a culminar su primera meiosis y va a iniciar la segunda, dando por resultado al ovocito secundario. En este caso, el ovocito secundario va a quedar interrumpido en la metafase 2, es decir, en la metafase de la segunda meiosis, junto con la producción o el desarrollo del folículo preovulatorio, es decir, esto ya es un folículo maduro o folículo secundario. El ovocito solo va a culminar su desarrollo hacia un óvulo maduro cuando es fecundado, es decir, cuando ingresa el espermatozoide. De no ser fecundado, el ovocito simplemente degenera. También podemos observar acá que el siguiente paso para este conjunto de células que conformaban al folículo va a ser la conformación ahora de un cuerpo amarillo, de un cuerpo denominado como cuerpo lúteo. Ahora bien, ya ingresados un poco más en este tema, observaremos que hay una división del ciclo sexual, una división de dos ciclos que ocurren de forma simultánea, el ciclo endometrial y el ovárico. El endometrial, por supuesto, haciendo referencia al útero, y el ovárico a los ovarios. En esta tabla o en este esquema vemos cada uno de los sucesos del ciclo general, tanto el ciclo endometrial como el ciclo ovárico. A su vez, también podemos observar las diferentes variaciones hormonales que ocurren en cada una de las fases. Es importante que resaltemos que el ciclo menstrual va a comenzar el primer día de la menstruación y va a culminar el primer día de la siguiente. Esto es un ciclo, digámoslo, dentro de los límites normales de 28 días. Puede ser más, puede ser menos, esto es dependiendo de cada persona. Sin embargo, tenemos que, considerándolo como lo promedio, el ciclo menstrual dura aproximadamente 28 días. En el día 14 dentro de este ciclo se va a llevar a cabo la ovulación. Entonces aquí vemos que el ciclo ovárico está marcado por el desarrollo del óvulo, por supuesto, y el ciclo uterino o el ciclo endometrial va a estar marcado por las diferentes fases que ocurren dentro del endometrio. La fase folicular y la lútea corresponden, por lo tanto, al ciclo ovárico, la fase menstrual, proliferativa y secretora al uterino. El ciclo endometrial es este conjunto de sucesos que van a ocurrir de forma periódica en el endometrio, es decir, en esta capa funcional del útero. Su objetivo es preparar al endometrio para la implantación de un óvulo fecundado. Observamos acá primero la fase inicial de este ciclo, con la menstruación, que es la descamación del epitelio endometrial, caracterizado por el sangrado del periodo. Posteriormente inicia la fase proliferativa, en la cual va a haber una gran influencia estrogénica y va a crecer el epitelio endometrial. Aproximadamente en esta fase el endometrio va a medir de 2 a 3 milímetros de espesor. Luego tenemos esta línea que nos denomina o nos marca el día de la ovulación, a partir del cual inicia la fase secretora. En este va a empezar a crecer mucho más el endometrio, a engrosarse, así como los vasos se vuelven muy tortuosos. Hay una gran irrigación sanguínea en esta fase, así como también un gran desarrollo de las glándulas secretoras, con el objetivo de tener un ambiente propicio para la implantación. Vemos que ocurre, por supuesto, después de la ovulación. De no ser implantado, va a ocurrir de nuevo la menstruación y finaliza de esta forma un ciclo. En el ciclo ovárico veremos la evolución o el desarrollo del óvulo desde el ovocito primario hacia un
ovocito secundario detenido en la metafase 2. Este ovocito secundario va a ser ovulado en el día 14. El conjunto de células que conforman el folículo van a pasar a ser las células del cuerpo lúteo o a conformar el cuerpo lúteo, que es este conjunto de células que tienen una apariencia amarillenta y por eso el nombre de cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, con una gran irrigación en el centro. El cuerpo lúteo posteriormente va a degenerarse y esto se conoce como una fase folicular antes de la ovulación y una fase lútea posterior a la ovulación. El objetivo del ciclo ovárico es llevar a cabo una ovulación, una liberación del ovocito para que el óvulo sea fecundado. En esta imagen podemos ver un poco más a detalle la evolución o el desarrollo del óvulo. Vemos que inicia con un folículo primordial, con el ovocito primario o el ovocito primordial, luego el folículo primario, el folículo preantral, folículo antral y folículo preovulatorio o maduro, que está listo para realizar la liberación del óvulo. Posteriormente se observa la conversión de este folículo en el cuerpo lúteo y luego en el cuerpo albicans. El cuerpo albicans es el cuerpo lúteo en degeneración. Hay un gran marcaje de la regulación hormonal en todo este proceso. Las hormonas que van a estar implicadas principalmente van a ser las hormonas liberadas por el hipotálamo, la hipófisis y el propio ovario. La hormona liberada por el hipotálamo es la gonadoliberina o la hormona liberadora de gonadotropina, que va a inducir a la hipófisis a que secrete las gonadotropinas que conocemos como FSH y LH, la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas, a su vez, van a tener una influencia importante en el ovario para que se secrete estrógenos y progesterona. A este conjunto de secreciones y de estímulos se conoce como eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Inicia, por supuesto, en el hipotálamo con la liberación de la gonadoliberina, que induce a la adenohipófisis a la liberación de las gonadotropinas y a su vez estas estimulan al ovario para que libere sus propias hormonas. Las gonadotropinas van a ser, como ya mencionamos, la FSH o la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas son glucoproteínas de baja densidad, son glucoproteínas pequeñas que tienen su origen en la adenohipófisis, hacen que comiencen a crecer de 8 a 12 nuevos folículos en los ovarios de forma mensual. Solo uno de estos folículos acaba madurando y se ovula en el día 14. Por lo tanto, las alteraciones de los ovarios durante todo el ciclo sexual van a depender por completo de las gonadotropinas. Y esto hace que los ovarios no estimulados, así como los de la niñez, sean inactivos. Entre las funciones de las gonadotropinas tendremos que inducen el crecimiento acelerado de 6 a 12 folículos primarios por cada mes. También fomentan el ritmo de secreción como el crecimiento y proliferación de las células. Esto hablando, por supuesto, de las células del ovario. Estimulan el desarrollo folicular de las células del ovario a través de la unión a receptores. Una vez activados, estos receptores van a fomentar el ritmo de secreción, así como la proliferación y crecimiento celular. La LH induce una secreción rápida de hormonas. La transformación de las células de la granulosa y de la teca interna en células luteínicas depende de manera primordial de la LH. De hecho, esta función le confirió el nombre de hormona luteinizante. En este gráfico vemos que hay ciertos niveles o ciertos picos de ambas hormonas justo antes del momento de la ovulación, con el fin de promover el desarrollo folicular para que se seleccione al final solo uno de estos folículos y este sea el encargado de liberar al ovocito en el momento de la ovulación. Posterior a la liberación del ovocito, estas hormonas decrecen.
Existe un papel importantísimo, especialmente de la LH, sobre la ovulación. Esto es debido a que en la teca externa, en la cápsula del folículo, va a inducirse, gracias a la LH, una liberación de enzimas proteolíticas que disuelven la pared de la cápsula folicular debilitándola, de manera que causa cierta hinchazón o cierto incremento en el líquido interno del folículo para así degenerarlo. Al mismo tiempo, se produce también el crecimiento rápido de nuevos vasos sanguíneos en el interior de la pared del folículo y comienzan a secretarse prostaglandinas, es decir, estas hormonas locales que provocan la vasodilatación en los tejidos foliculares, aumentando aún más la cantidad de líquido o la cantidad de trasudado dentro del folículo para que éste se tumefecte y por último se produzca una rotura folicular y así la evaginación del óvulo. Ahora, las hormonas y gestágenos propiamente del ovario serán el estrógeno como la hormona principal y la progesterona como el gestágeno principal. Es importante resaltar que el estrógeno que mayor relevancia va a tener durante la vida fértil de la mujer será el beta-estradiol. Este es también considerado como el E2. Existen otros estrógenos como la estrona y el estriol que tienen cierto protagonismo en otras fases de la vida de la hembra. Por ejemplo, la estrona tiene un gran protagonismo durante la menopausia y el estriol, que es considerado como el estrógeno más débil, tiene un protagonismo durante el periodo de gestación. Los gestágenos, por otra parte, van a ser solo dos, la progesterona y la 17-alfa-hidroxiprogesterona, de los cuales la más importante y por mucho será la progesterona. Entre sus funciones estará que el estrógeno, tanto el estrógeno como la progesterona, van a tener cierta influencia en el desarrollo de los órganos sexuales, el desarrollo de las mamas, del esqueleto, en la piel, las trompas de falopio y en cambios secretores del útero. El estrógeno va a inducir un desarrollo de los órganos sexuales externos casi de inmediato a partir del momento en que inicia el ciclo sexual femenino, es decir, a partir de la pubertad. Luego, el desarrollo de las mamas, sobre todo del estroma mamario, de los conductos y de la grasa que se deposita en esta zona. En el esqueleto va a inhibir la acción osteoclástica, es decir, no va a haber una resorción ósea. También va a fusionar las epífisis con las diáfisis, va a promover esta fusión. Por lo tanto, una mujer que no tenga grandes niveles de estrógeno va a ser mucho más alta que una que esté por completo madura y tenga niveles de estrógeno apropiados. En la piel va a tener cierta influencia en la textura, haciéndola mucho más blanda y tersa que la piel masculina. Los depósitos de grasa va a influir en los depósitos que son característicos en el cuerpo de la figura femenina, por ejemplo, en los muslos y en las nalgas. Es decir, promueve estos depósitos en el tejido subcutáneo, mucho más que lo que hace la testosterona. Por último, el estrógeno va a tener cierta influencia dentro del equilibrio electrolítico, provocando la retención de sodio y de agua por los túbulos renales. La progesterona, por otro lado, va a actuar también en el estroma mamario y va a promover igualmente los depósitos de grasa. La progesterona tiene una importante influencia en las trompas de falopio, donde promueve la secreción en el revestimiento mucoso de estas trompas y estas secreciones son profundamente necesarias para la nutrición de un óvulo fecundado. Por último, va a poseer una importante influencia en los cambios secretores del útero, es decir, promueve la capacidad secretora del endometrio uterino durante la segunda mitad del ciclo femenino menstrual, para así preparar al útero para la implantación del óvulo fecundado. En esta gráfica observamos algo importantísimo y característico de la menstruación, que será la baja o el nivel muy bajo de ambas hormonas. Es decir, una consecuencia de esta disminución de estradiol y progesterona será la menstruación.
Posterior a ella van a haber picos de ambas, sobre todo de la progesterona después del momento de la ovulación, con el fin de que el endometrio aumente su función secretora y se prepare para la implantación. En el caso del estradiol, este va a garantizar también una reepitelización aproximadamente de 4 a 7 días posterior al inicio de la menstruación en la fase proliferativa del útero. En este esquema también observamos las mismas variantes dentro de las hormonas tanto hipofisiarias como ováricas. Vemos un pico de ambas hormonas hipofisiarias durante el momento de la ovulación y los mismos picos previos a la ovulación y posteriores a la misma de las hormonas ováricas. Por último, podemos ver todo el ciclo y cada uno de sus acontecimientos de forma conjunta. Vemos el marcado momento del día 14 de la ovulación aproximadamente. Recordemos que este día 14 es dentro de un ciclo de 28 días, así como cada una de las fases. La fase preovulatoria, que se conoce en el ciclo ovárico como fase folicular y en el ciclo uterino como la fase proliferativa, y posterior a la ovulación, que se conoce como postovulatoria, en el ciclo ovárico como fase lútea y en el endometrio como la fase secretora. La bibliografía que utilizamos fue Fisiología de Guyton y Hall, el Lachman de Embriología y el Atlas de Netter. Muchas gracias.